Bendiciones, hoy viernes 15 de agosto del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esto es una referencia de una frase bíblica dicha por Jesús en el libro de Lucas 23:34. Y decía, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Vemos que Jesús estaba en medio de la crucifixión y Jesús le dijo al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Este es el nivel del perdón más alto que usted y yo necesitamos llegar. Y Jesús nos los enseña por medio de esta palabra, ¿ok? Este es un momento donde Jesús le pide al Padre que perdone a todos aquellos que estaban crucificando, ¿ok? Argumentando que ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Y la frase se ha convertido tal vez en el símbolo del perdón, de compasión, de entendimiento, pero también nos está llevando a nosotros a que aprendamos a ser cada día más como Jesús, porque vemos que en el relato de la crucifixión de Jesús, él describe cómo a pesar del dolor, del sufrimiento, Jesús intercede por sus verdugos, pidiendo perdón para ellos. Tal vez yo me estoy hablando ahora a gente que está siendo, mire, agobiada, que está siendo torturada, que está siendo blasfemada o que se siente mal con personas que están haciendo las cosas incorrectas hacia ellos. Pero el Señor nos demanda que nosotros tenemos que aprender a perdonar. A menudo justificamos a la gente o nos justificamos nosotros porque decimos que porque esta persona se comportó de esta manera o porque hizo esto, si yo me comporté también con ella, pero si yo lo traté bien, pastora, pero si yo fui una persona que nunca le hice daño. Pero el Señor nos está llamando a la importancia del perdón en las relaciones humanas, a que nosotros aprendamos a superar el resentimiento. Tal vez esa persona que te hizo daño, que te hizo algo que era incorrecto, mire, fue ignorante de lo que te hizo. Pero Jesús nos llama a pedir perdón por los verdugos y nos ofrece el ejemplo del amor incondicional. ¿Ok? Nos ofrece el ejemplo incluso en situaciones de extremo sufrimiento, porque Jesús estaba sufriendo, estaba siendo crucificado, ¿verdad? Pero aún así, en medio de su agonía, en medio de su dolor, él decidió pedirle al Padre misericordia por ello. Yo no sé qué te han hecho a ti, tal vez te sientes ahora desmotivado, tal vez te sientes que esas personas que te han hecho daño están en una buena posición, están mejor que tú, están bien, y tú que has sido inocente, que has sido víctima, estás mal. Pero el Señor nos enseña el perdón, el perdón. Nosotros tenemos que aprender ese nivel de perdón, de un perdón inmerecido. Ellos no se merecían el perdón, sin embargo Jesús le pidió el perdón. Jesús contempló desde la cruz una escena, mire, que tal vez fue angustiosa, estaba angustiado. Los soldados romanos estaban con su ropa, ¿ok? Esos criminales estaban ahí también injuriándolo, diciendo cualquier cantidad de cosas. Los líderes religiosos se estaban burlando de él. La multitud blasfemaba contra él. Estaba rodeado de una multitud, pero Jesús, en lugar de ver quiénes eran los que se habían metido con él, lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo, Jesús oró y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús pidió una oración, hizo una oración de misericordia, de amor, ¿ok? De amor incomparable. Incluso en su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de lo que él consideraba entre sus enemigos, ¿ok? Él le pidió al Padre que perdonara a esos ladrones en la cruz que se mofaban de él. Él le pidió perdón al Padre por los soldados romanos que se burlaron de él, que lo escupieron, que lo golpearon, que le arrancaron la barba, que lo azotaron, que le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo clavaron en la cruz. Y Jesús pidió perdón por la multitud que estaba ahí enfurecida, que se había burlado de él y había pedido su crucifixión. Entonces es importante señalar que la oración de Jesús no significa que todos fueran perdonados de una manera unilateral, sino
de un arrepentimiento. Jesús estaba dispuesto a perdonarlo. Estaba haciendo lo mismo que hizo aquel primer mártir de la palabra de Dios, como fue Esteban, ¿ok? Esteban fue apedreado, fue golpeado en el libro de Hechos 7, y vemos que Esteban, mirando a lo alto, dijo: Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Estos son los niveles del perdón donde nosotros necesitamos orar. Estos son los niveles del perdón donde el Señor nos quiere, donde el Señor demanda que usted y yo debemos estar. Y desde la cruz Jesús intercedió por los pecadores. Hoy, resucitado y glorificado, Jesús sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros tenemos que aprender de Jesús y poner en práctica el principio que Él nos ha enseñado, ¿ok? ¿Y cuál fue el principio que Jesús nos enseñó? En lo que dice el libro de Mateo 5:43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, ¿ok? Jesús, el perseguido, oró por sus perseguidores. Y eso es lo que quiere el Señor. Si usted lee la palabra en el libro de Job, usted puede entender que Job vivió momentos muy duros, muy difíciles. Los amigos de Job se burlaban de Job, lo culpaban de su desgracia. Y a pesar de que Job era un hombre íntegro y que lo que estaba viviendo era de parte de Dios, ellos empezaban a buscar la manera de que Job se sintiera culpable. ¿Y qué dice el libro de Job? Hasta que Job no hubo orado por ellos, el Señor no restauró la prosperidad de Job, porque Dios permite que gente nos haga daño, que nos calumnie, que murmure, que chismee, que nos persiga, que diga cualquier clase de mal mintiendo, pero realmente el Señor lo permite con el único propósito y objetivo de que usted y yo no nos contaminemos como esas personas, sino que aprendamos a perdonar. La voluntad de Jesús de perdonar a sus verdugos está hecho, mire, y nos está llevando a nosotros a que también lo hagamos, ¿ok? Los pecadores pusieron a Jesús en la cruz, ignoraban el verdadero significado de sus acciones, ¿ok? Personalmente, los soldados no le guardaban rencor, simplemente cumplían ellos órdenes, así como que trataban. Hay gente que cumple órdenes y te ha hecho cosas a ti porque está cumpliendo órdenes, ¿ok? Por eso Jesús lo perdonó. Los líderes judíos lo habían engañado, mire, haciéndole creer a toda la gente que Jesús era un farsante, que era un alborotador, como dice el libro de Hechos 3, ¿ok? Y por eso Jesús se le reveló y dijo: Señor, perdónalo. Su infinita misericordia todavía los amaba y los perdonaba, ¿ok? Lo estaba llevando a un amor verdadero. Jesús dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Yo no sé quién te ha hecho daño a ti. Yo no sé tal vez lo que tú has tenido que sufrir, lo que está viviendo, mira, que no te merece, que dice que no te lo merece, o que dice: pastora, si yo lo único que hice fue servir, si lo único que hice fue ayudar, pero Dios permite las cosas con un propósito. Y así como Dios está probando a esa gente que te está calumniando, que está recibiendo órdenes, así también nos está probando a cada uno de nosotros. Por eso, cuando vino Pilato y le dijo a Jesús: mire, pero habla conmigo, mire, habla conmigo porque yo te puedo liberar de todo eso, yo te puedo liberar. ¿Qué le contestó Jesús? Me encanta, porque Jesús le respondió en el libro de Juan 19:11, dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, en pocas palabras, Jesús le dijo: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiese permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable del pecado que tú. Entonces, Jesús sabía que todo lo que Dios había permitido era con un propósito, que el Padre había permitido todo esto con un propósito, y los propósitos de Dios siempre, siempre son buenos. Pero el Señor nos está llevando al nivel, a ti y a mí, a que aprendamos a perdonar. Y ese perdón tiene que ser un perdón incondicional. Ese perdón tiene que ser un perdón verdadero. Ese perdón tiene que ser un perdón que salga del corazón, no un perdón de la boca para afuera. Ay, sí, ya yo lo perdoné. O yo perdono, pero no olvido. No, el Señor nos está demandando un perdón de misericordia. A pesar de que la gente, mire, que te ha hecho algo malo, no lo merezca. Pero nosotros somos diferentes y nosotros no podemos comportarnos como ellos.
ellos. Tenemos que parecernos más a Jesús. Es más, el comportamiento de esa gente mala, ¿tú sabes a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros nos demos cuenta que tenemos que dejar de ser como ellos y hacer más como Jesús, hacer más como Jesús. Dios nos permite que veamos cosas, no para que nosotros critiquemos, murmuremos, sino para que aprendamos a ser diferentes. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda decir, Padre, ayúdame a perdonar. Dame un corazón perdonador como lo tuvo tu Hijo Jesús. Ese amor incondicional, ese perdón, Señor, inmerecido, pero que estuvo dispuesto a dar. Ayúdanos, Señor. Somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa, fallamos, nos equivocamos, pero contigo somos más que vencedores. Y te pedimos que nos ayudes a perdonar, Dios mío, Señor, a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que han hablado mal de nosotros, que han, Padre de la gloria, han hecho cualquier cantidad de cosas que no te ha agradado. Pero nuestra tarea, y tú demandas, y tu palabra demanda que tenemos que perdonar. Perdónanos, Señor, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.